Desearía que hubiera sido un fantasma, pero no lo fue. Les voy a contar bien todo. Para empezar, mi nombre es Clara. Me gustaría tener historias de fantasmas para contar aquí, pero trabajando de noche en una gasolinera, siendo una joven mujer, pronto me di cuenta de que las personas pueden ser tan aterradoras como cualquier criatura nocturna que podría surgir de tus pesadillas. Permíteme empezar diciéndote que tengo 21 años y una estatura promedio para una mujer de mi edad. He estado trabajando en esta gasolinera durante más de un año, y pronto renunciaré porque se ha vuelto demasiado difícil de manejar mentalmente, y sé que estas historias no son exactamente las más aterradoras, pero son las 3 experiencias más aterradoras que he soportado mientras trabajaba. Cuando comencé a trabajar en esta gasolinera, casi todas las noches me maquillaba para trabajar, y como estaba soltera, a veces disfrutaba la atención, pero también recibía atención de tipos desagradables que realmente no disfrutaba, preguntándome si estaba casada o mirando mi placa de identificación más tiempo del necesario. Luego, una noche, nuestro baño necesitaba atención porque el inodoro no funcionaba correctamente, así que intenté avisar a la gente si se dirigían hacia el baño de que la manija estaba fallando. Había un hombre hispano que no entendía inglés muy bien, así que lo acompañé al baño para señalarle la manija, y debería haber sabido que era una mala idea porque poco después comenzó a hacerme gestos obscenos tratando de acorralarme en el pequeño baño de uso individual. Dejé escapar un grito temeroso y corrí hacia la seguridad detrás del mostrador. Afortunadamente solo intentó invitarme a salir 3 veces antes de irse. No creo que podría haber dicho que no más rápido o más fuerte. La siguiente experiencia aterradora ocurrió en un turno de día, cubriendo a un compañero que renunció. Era por la mañana, alrededor de las 10:30 a.m., tal vez más cerca de las 11 a.m. Un compañero me avisó que un hombre había dejado un billete de 200 pesos junto con 2 paquetes de cigarrillos esa mañana. Las transacciones de cigarrillos son bastante frecuentes, así que cuando una mujer entró a comprar los mismos cigarrillos, no le di mucha importancia. 20 minutos más tarde, este tipo estaciona su camioneta justo frente a nuestras puertas, entra y mi compañero le pide que mueva su camión. Él lo hace amablemente, pero regresa y comienza a acusarme de robarle sus 200 pesos, probablemente porque yo era la única detrás del mostrador. Le dije, «Lo siento, señor, pero no lo he visto antes». Esto lo enfureció, se puso en mi cara y comenzó a gritar, insultándome y comentando que yo era una idiota o una ladrona. Le expliqué tan calmadamente como pude que no tenía idea de qué estaba hablando. Su tono y su proximidad me hicieron sentir muy insegura, como si en cualquier momento pudiera agredirme físicamente. Fue difícil no desmoronarme justo ahí. Una vez que mencionó a la mujer y los cigarrillos de antes, le expliqué cómo podría haber sabido que estaban juntos después de todo. Ella había venido sola en un vehículo diferente. Aunque él no se calmaba, le entregué el efectivo solo para que se fuera. Se fue gritando que nunca volvería a esta tienda con un montón de tontas trabajando aquí. Me alegra decir que cumplió su palabra y nunca volvió. La tercera y más aterradora de mis historias la guardo para el final. Esta es la más reciente, la experiencia que cimentó mi necesidad de cambiar a un trabajo diurno en otro lugar. Comenzó lo suficientemente pequeño como para no preocuparme. Un hombre sin hogar entrando un par de veces para usar las instalaciones, obtener comida y agua, bastante inofensivo, excepto por el hecho de que significaba que rondaba a menudo, pero nunca se quedaba mucho tiempo dentro, así que no sonó muchas alarmas para mí o para alguien más todavía. Pero también a menudo trabajo sola por la noche. Afortunadamente, mi novio desde hace un año vive básicamente detrás de la gasolinera, así que me sentí un poco más segura en ese momento. Un día, está allí durante el día tratando de pedir cigarrillos o dinero a nuestros clientes, lo que asustó a un par de personas, así que mi gerente tuvo unas palabras con él y le pidió su identificación, lo que lo hizo enojarse y volverse agresivo. Lanzó un arrebato contra ella y contra el personal del día que estaba trabajando en ese momento. No llamaron a la policía después de eso, lo que resultó ser algo que recaería en mí. Esa misma noche recibí noticias sobre el tipo, así que no estaba tomando ninguna precaución. Entró esa noche 3 veces, y en la tercera visita terminé llamando a la policía porque estaba aumentando mi ansiedad toda la mañana. Tuve que hablar con los policías, darles una descripción del hombre, diciéndoles que él no me había hecho nada personalmente, pero entendieron que simplemente
No quería que un hombre que había mostrado agresión anteriormente siguiera rondando mientras estaba desprotegida por la noche, así que sería considerado como intruso si lo atrapaban. Déjenme decirles que incluso en un pueblo muy pequeño con 5 oficiales de policía patrullando y buscándolo, no lo encontraron hasta media tarde. Una vez que se pusieron al día con él, me informaron que había sido expulsado, pero eso no le impidió quedarse mirando la gasolinera desde el otro lado de la calle, como si fuera a disparar al lugar en cualquier momento. Luego se puso personal. Ahora no vivo muy lejos de la gasolinera, así que normalmente camino hacia y desde el trabajo, pero a veces me llevan en coche mi compañero de casa si el tiempo es terrible. Estoy planeando mudarme con mi novio el próximo mes, así que he estado en su lugar la mayoría de las noches antes de trabajar. El camino que camino hacia y desde el trabajo es bastante regular. Normalmente llevo mi spray de pimienta mientras camino, solo para que sepan que no soy una completa idiota. Pero con un camino regular, este hombre debió haberme observado para averiguar dónde vivo, porque estaba parado fuera de mi puerta alrededor de las 9:30 de la noche, aproximadamente a la hora en que saldría para mi turno nocturno. Afortunadamente estaba en la casa de mi novio cuando recibí la llamada de mi compañero de casa diciendo que estaba acechando nuestra puerta principal. Estaba en lágrimas. Tenía que ir a trabajar esa noche y él obviamente me estaba apuntando por algo, pero hay un final feliz. Me dijeron que me quedara en casa de mi novio esa noche mientras mi turno era cubierto, y dentro de una semana o así, este tipo fue arrestado por ser agresivo con el personal en un mini mercado al otro lado de la calle. Así que, tipo espeluznante, espero nunca volver a ver tu cara porque estoy comprando un taser con tu nombre en él. Ten cuidado si trabajas tarde en la noche y si alguna vez tienes que caminar, asegúrate de tener protección y estar consciente de tu entorno. Debo ser algo vago aquí ya que no puedo arriesgarme a ser identificado, o podría perder mi trabajo o quizás cuestionarían mi cordura. En mi profesión, tienes que someterte a una evaluación psicológica cada 6 meses, para asegurarte de que estás mentalmente apto debido al trauma que enfrentas diariamente. Soy un policía estatal, también conocido como servicio de coche AAA, pero con armas. Los policías estatales son como cualquier otro policía, excepto que tienden a trabajar principalmente en carreteras, y otros policías tienden a no gustarles los policías estatales, ya que son conocidos por adherirse a las reglas de manera muy estricta, y admitámoslo, tienden a ser un poco arrogantes. Los policías estatales son un poco estrictos, cuidando especialmente su uniforme y vehículo. Dicho esto, hago todo lo posible por ser lo más relajado que puedo en la profesión y ser amable siempre que sea posible. Trabajo en un condado muy rural donde la principal autopista solo tiene 2 carriles de ancho. Dicho esto, esta autopista particular conecta Las Vegas con Salt Lake City y cualquier ciudad importante al norte de allí. Como tal, muchas drogas pasan por aquí y es mi trabajo determinar qué vehículos podrían estar transportándolas. Típicamente los contrabandistas están un poco ansiosos y tienden a cometer pequeñas infracciones de tráfico, lo que nos permite detenerlos y buscar actividad sospechosa. Si no encuentro nada preocupante, estoy feliz de dejar ir a la gente sin una multa. Esta historia comienza en un turno de noche en invierno. Estaba trabajando un turno extra para poder ahorrar para comprar una litera para mis hijos. Mi esposa estaba esperando nuestro tercer bebé, y nuestros otros 2 hijos se vieron obligados a compartir una habitación. Este turno en particular era un turno específico de DUI, donde estoy específicamente obligado a intentar encontrar personas conduciendo bajo la influencia, y tengo que reportar mis intentos, exitosos o no, al Estado. Este condado rural tiene un cañón bastante grande, que conduce a un embalse con algunas ganancias de elevación bastante serias. En invierno es ilegal entrar a este cañón después de las 10 p.m., debido a los peligros severos para conducir, es muy peligroso. Tiendo a patrullar allí, ya que puedo detener a cualquiera por cualquier motivo, ya que sería ilegal que estuvieran allí en absoluto. Típicamente solo encuentro a niños haciendo cosas indebidas o buscando un lugar para una fogata, o incluso acampando en secreto, lo cual se ha vuelto común últimamente. Solo estoy tras individuos conduciendo bajo la influencia u otras actividades nefastas, así que dejo ir a la mayoría de las personas sin problemas. Dado que la elevación era más alta, había comenzado a nevar fuertemente en este cañón,
y me preocupaba que algunos adolescentes en su Corolla, 1998, quedaran varados allí y se congelaran hasta la muerte. Eso no es un ejemplo extrañamente específico. Es específico porque eso realmente sucedió allí. Me habían asignado un Chevy Tahoe 4x4 con una elevación de 6 centímetros, ya que patrullo en un condado rural y no puedo depender de que la gente me saque si me quedo atascado. Mi viaje por el cañón fue relajante y agradable. Estaba disfrutando de la primera nevada del año y era absolutamente impresionante. Momentos como este disfruto de mi trabajo. Llegué a la cima del cañón junto al embalse y no me encontré con nadie. Esto es algo positivo. Decidí tomar un momento para salir del camión y disfrutar de la tranquilidad que viene con una fuerte nevada. Detrás de mí estaba el embalse, ahora completamente congelado. Frente a mí hay una gran colina donde la gente le gusta ir en trineo. Aparte de eso, no hay nada más que árboles por miles de acres. Solo hay un camino hacia la cima del cañón y era el camino por el que yo había subido, y mis huellas eran las únicas que se podían ver. Fue entonces cuando lo escuché, una mujer gritando. No podía entender lo que decía, pero era un grito desgarrador y horrible, el tipo que te hace erizar la piel instantáneamente. Comencé a mirar a mi alrededor. Iluminé con mis focos el embalse. Seguramente alguien había caído a través del hielo, pero estaba completamente sin perturbar. No se veía nada. Sin embargo, esos gritos continuaron. Decidí encender mi cámara térmica. Sí, los policías tienen equipos de imagen térmica. También hago mucha búsqueda y rescate de vez en cuando. Soy el único profesional de emergencias por 50 a 80 kilómetros. De todos modos, no se encontró absolutamente ninguna firma de calor en la línea de árboles, la colina del trineo ni en el embalse congelado. Ansioso, decidí que necesitaba radiar esto. Alguien necesitaba ayuda y no podía encontrarlos. Me notificaron que algunos diputados del condado estarían allí para ayudar. Espero que pronto. Los gritos continuaron cuando llegaron. Soporté sus saludos no tan amistosos. Uno de los diputados, que anteriormente trabajaba en la gestión de depredadores, me dijo: «Hombre, eso es solo un zorro. Cuando están molestos, suenan mucho como una mujer en apuros. No hay nada de qué preocuparse». Se rieron un poco de mí y siguieron su camino. Me subí a mi vehículo y bajé el cañón detrás de ellos, encontrando a un conductor en camino al cañón borracho y drogado con metanfetaminas. Terminé pasando el resto de mi turno tratando de meterlos en la cárcel. Hasta el día de hoy me llaman Chico Zorro debido a la historia. Lo siento si no crees que es espeluznante. Quizás realmente fue una experiencia ligera dada la profesión, pero quizás fue algo más. Eso no sonaba como ningún zorro que haya escuchado. En mis veintitantos, trabajaba como representante de ventas para un proveedor de software médico con sede en Canadá. Era un rol realmente interesante y no del todo consistente con lo que uno esperaría. Mi organización era una organización sin fines de lucro, lo cual irónicamente conducía a una compensación extremadamente alta y menos horas de trabajo que mis trabajos anteriores requerían. El mercado de clientes también era muy diferente en el sentido de que era único, ya que trabajaba principalmente con asistentes de oficina médica y médicos, demostrando la funcionalidad del software y cosas por el estilo. Era un rol realmente agradable, y aunque ofrecía lo mencionado anteriormente, la organización también proporcionaba actividades divertidas e interesantes de formación de equipos, que iban desde seminarios hasta escapadas remotas. Mi experiencia más reciente con lo último es lo que discutiré aquí. En mi trabajo, las cargas de trabajo estaban divididas de manera equitativa entre demostraciones para clientes en el sitio y desde casa. Sé que puede sonar extraño, pero en nuestro equipo de ventas había varios agentes viajeros dedicados, un grupo del cual yo era miembro antes de ascender. Típicamente, ellos se conectaban primero con los clientes y a través del poder de Internet, agregaban a personas como yo a una llamada. Luego me conectaban a la computadora portátil de exhibición o a una computadora del cliente para que pudiera mostrar algunos de los aspectos más avanzados del software, como reservas diarias, generación de recetas, interacciones con drogas, cualquier cosa que un médico necesitaría en su día a día. Quería mencionar esta división dinámica porque es importante saber que no trabajaba estrechamente con muchos de mis compañeros de equipo físicamente o de otra manera, y como tal, realmente no era amigo de ninguno de ellos. Esto prepara el escenario para lo que viene a continuación.
En septiembre de 2022, me informaron que asistiría a un seminario de capacitación de ventas obligatorio, aunque remunerado. Ahora, eso podría sonar horrible, pero realmente era una vacación efectiva. Había asistido a 1 o 2 años antes, que en esencia consistía en unas pocas sesiones de 3 horas durante el transcurso de una semana, en un área orientada a vacaciones de la isla de Vancouver. Fue muy divertido y relajado, así que estaba emocionado por otro. Esta vez se llevaría a cabo en Osoyoos, un bonito y bastante tropical pueblo en el valle de Okanagan en Columbia Británica, situado directamente sobre la frontera estadounidense. Comenzó un martes. El lunes anterior estaba asignado para que todo el personal asistente pudiera viajar. Terminé conduciendo porque había obtenido recientemente un vehículo nuevo que quería probar, y ya que estaba ubicado en Columbia Británica, era un viaje de poco menos de 4 horas hacia el sur de la frontera. Un viaje largo, seguro, pero cuando te pagan por tiempo y gasolina es difícil decir que no. Cuando llegué, era un poco más de las 7 de la noche. Para explicar mejor el retiro, recibimos alojamiento en el que pasaríamos la noche y las horas fuera del día, y había una ubicación principal a la que iríamos para presentaciones y capacitación. Cuando llegué al primero, tomé nota del entorno. Osoyoos, contrario a lo que podrías imaginar de Columbia Británica, es realmente un desierto. En este caso, estábamos a unos 2 kilómetros tierra adentro desde Spirit Lodge, si sabes dónde es eso. Había un cuerpo de agua de tamaño mediano en el centro del lugar con 9 cabañas pequeñas y un edificio central grande pero expuesto. Según cuántos de nosotros fuimos invitados, solo tal vez 6 de las cabañas estaban ocupadas, justo para decir que era bastante remoto. Si tuviera que adivinar, la ubicación probablemente fue construida para campamentos de verano y cosas por el estilo. Si los alquileres de retiros corporativos estaban destinados, no podría decirlo, pero el lugar era encantador. Mi cabaña en particular estaba bastante central a todo y justo al lado del área tipo dosel abierto. De todos modos, cuando llegué, me registré en este pequeño edificio de gestión frente a las cabañas, al otro lado del lago. Conseguí mi llave antes de dirigirme a mi lugar. Los senderos realmente no estaban destinados para vehículos, así que dejé mi coche aparcado junto al edificio de entrada. Ahora, supongo que fue por el lago en ese momento, pero mientras comenzaba a caminar alrededor de él, noté una niebla bastante densa. No era exactamente típico, pero nunca había estado en Osoyoos a esa elevación, así que no pensé que fuera algo extraño. Sin embargo, era espesa, como para no poder ver al otro lado del lago no demasiado grande. No incómoda, pero definitivamente inquietante. Después de unos minutos, estaba quizás a medio camino de mi cabaña cuando escuché un sonido realmente extraño. Sonaba como algo grande y pesado chapoteando en el lago. Solo tenía unos 10 metros de visibilidad hacia el agua, y lo que estaba perturbando el agua estaba justo más allá de eso. Podía decirlo porque podía ver ondas apareciendo y burbujeando en la superficie del agua, pero no podía distinguir nada más allá de ellas. Dada la clase de desplazamiento que estaba escuchando, supuse que tenía que ser una persona o algo del tamaño de una persona. De todos modos, no grité y se detuvo bastante rápido, quizás después de unos 15 segundos en total, pero continué y llegué a mi cabaña sin mucho problema. Las cabañas eran edificios simples. Al desbloquear la puerta me recibió una pequeña entrada dividida. Había un estante para zapatos y un perchero en un lado y almacenamiento adicional en el otro. Luego entrabas a la sala principal con 2 ventanas paralelas, una bonita chimenea y un espacio de entretenimiento, si se podía llamar así. Ordenadamente el frigorífico y el armario estaban abastecidos con una variedad de alimentos. El área de dormir estaba en una habitación cerrada más allá de eso. Una vez instalado, vi en mi teléfono que el chat de trabajo estaba bastante ocupado a medida que llegaban las personas restantes. Como mencioné antes, no conocía bien a ninguno de ellos, así que no invité a nadie a mi cabaña. Solo me quedé en mi portátil, y sí, para referencia, las cabañas tenían electricidad. Pasé algún tiempo trabajando en proyectos aleatorios hasta que me fui a dormir por la noche. La primera parte del taller fue la mañana siguiente. Digo taller porque así lo etiquetaron, pero realmente era un seminario. Efectivamente me senté allí escuchando durante 2 horas y media y realmente no encontré la información relevante. No por culpa del orador, porque eran concisos y se involucraban con las muchas preguntas que se les hacían, pero me sentía distraído.
La niebla que había visto la noche anterior había disminuido para entonces. Bueno, casi. No estaba en los senderos ni permeaba el área de presentación cubierta. En su lugar, una bola notable de ella colgaba sueltamente sobre la superficie del lago, justo en el centro. Era realmente extraño, como una nube baja colgando. Mentalmente lo descarté como un fenómeno regional, pero mis compañeros de trabajo ciertamente estaban interesados en ello. Incluso la oradora hizo referencia a ella mientras hablaba sobre la presentación emocional y las nubes de tormenta proverbial sobre la cabeza de las personas. Cuando la sesión terminó ese día alrededor del mediodía, nos ofrecieron un almuerzo muy bien atendido presentado bajo el mismo área con dosel. Durante ese tiempo fue la primera instancia en la que me relacioné con las personas con las que trabajaba. Había 7 personas además de mí, 5 hombres que había estimado que tenían entre principios y finales de los 30, y 2 mujeres, una de mi edad, 28, y otra mayor. Tuvimos un almuerzo bastante social, que fue un evento raro para mí, considerando que no había alcohol. Cuando la comida terminó y los caterers estaban empacando cosas, nos quedamos preguntándonos qué hacer ahora. La mayoría de ellos regresaron a sus cabañas, pero mi batería social estaba cargada y tenía ganas de seguir socializando, así que yo y uno de los otros chicos, Matías, nos unimos con la chica más joven, Susana, y fuimos a dar un paseo por el lago hasta donde estaba el estacionamiento. Matías nos contó a ambos que había traído un kayak y planeaba llevarlo a otro cuerpo de agua, pero como había un lago perfecto aquí, optó por ir a buscarlo donde estaba en su camión para poder hacer un recorrido por el lago por la tarde. Ahora, pensé que esto era un poco tonto. Este lago no era realmente tan grande y él terminaría principalmente remando en círculos después de unos minutos, pero acepté ayudarlo a preparar el kayak. Nuestra conversación seguía volviendo a la densa niebla sobre el lago, que ahora estaba emanando y derramándose sobre el sendero nuevamente. Era extraño, se sentía y parecía niebla, y no irritaba ninguno de nuestros sentidos, pero se presentaba más como humo, como si estuviera siendo emanado del lago en sí debido a lo poco que se dispersaba. No soy muy adepto a las situaciones sociales, y para cuando nos acercábamos al camión de Matías, más o menos podía sentir que yo era el tercero aquí. Parecían disfrutar de la compañía del otro mucho más que de la mía, y sonaba como si ambos se estuvieran coqueteando un poco. No me importaba demasiado. Él movió su camión desde el estacionamiento hasta el borde cercano del lago, lo cual fue una alineación bastante difícil considerando la niebla. Luego lo ayudé a desmontar y colocar el kayak, una tarea que fue más difícil de lo que esperaba porque era un kayak de 2 asientos pesado. Sabiendo lo que venía después, naturalmente no me sentía como para quedarme. Decidí despedirme de la pareja y regresar a mi cabaña. Mientras lo hacía, escuché a Matías invitar a Susana a unirse a él en el kayak. Ella dijo que sí, pero no creo que me hubiera unido a él si estuviera en su lugar, considerando lo brumoso que estaba afuera. De todos modos, regreso a mi cabaña un poco más tarde. No hice mucho. No teníamos otro taller hasta el día siguiente, así que simplemente me relajé un poco. El alojamiento en el que me hospedaba estaba recién abastecido con una variedad de tés de hierbas, así que terminé hirviendo agua para uno de esos. Mientras estoy sentado adentro disfrutándolo, comienzo a escuchar una conversación en voz alta que pasa por mi cabaña. Salgo y me encuentro con Matías y Susana y una discusión aparente cerca del borde del lago. Bueno, digo discusión, pero realmente Susana solo está gritando insultos a él, mientras él permanece callado. Simultáneamente curioso y queriendo desescalar la situación, caminé por mi corto sendero de grava para encontrarme con ellos, todavía sosteniendo mi taza. Fue entonces cuando noté que ambos estaban empapados. Se me hizo obvio de que podría estar enojada Susana cuando me acerqué. Ella me mira antes de comenzar a gritar sobre cómo Matías era un gran idiota y casi los mata a ambos jugando. Luego toma mi té de mí, dándome las gracias y sorbiendo porque sabía que estaba caliente, y ella estaba congelada por el agua. Así que estoy como, ¿qué diablos pasó? Mientras ella está bebiendo la bebida, Matías solo me está mirando con una mirada completamente vacía y en blanco. Dura un rato también. Le pregunto si está bien antes de que Susana intervenga con un ¿a quién le importa si él está bien? Casi me mata. Nuevamente les pregunté a ambos qué había pasado y ella, todavía un poco histérica, comienza a explicar que él volcó el kayak por diversión.
Tenga en cuenta que estamos al borde del lago y no veo el kayak en ninguna parte, así que pregunto dónde está. Ella grita que todavía está en el lago, ahora volcado. Estaba desconcertado y un poco divertido por la absurdidad de la situación. Susana llama a Matías algunas otras palabras coloridas antes de devolverme la taza de té ahora medio terminada y marcharse hacia su propia cabaña para limpiarse, presumiblemente. Matías, mientras tanto, todavía me está mirando. En este punto me pregunto si estaba en estado de shock o algo así, porque simplemente me estaba mirando. No me estaba mirando con enojo. No estaba molesto. Simplemente estaba vacío, estatuístico. Entonces, una vez que Susana se fue de oído y él todavía me estaba mirando, lo golpeé con un «¿Qué diablos pasó, hombre?». Y él no dice nada durante quizás 5 segundos. 5 segundos súper lentos y largos. Y después de ese periodo doloroso termina. Simplemente encoge los hombros de una manera realmente extraña antes de alejarse. No después de Susana, no hacia las cabañas, sino alrededor del perímetro del lago. Tenga en cuenta que está intensamente brumoso, aún más de lo que había estado cuando los había dejado en el otro lado del lago. Supongo que va a tratar de recuperar su kayak. No puedo sacudirme la extrañeza que estaba dando, como en serio. La forma en que me había estado mirando sin verbalizar era tan malditamente espeluznante, pero trato de no pensar en ello. Supongo que estaba muy molesto por la forma en que Susana lo había estado criticando, lo cual tenía sentido para mí en ese momento. Estoy bastante seguro de que tiré mi té porque, siendo sorbido por una mujer empapada en agua del lago, no lo hacía muy apetecible. El resto de la noche fue bastante tranquilo. Hice mucha lectura sobre esta novela que traje, pero eso es todo. Al día siguiente tuvimos una continuación de la dinámica de presentación y taller del día anterior. Salgo al espacio del dosel unos minutos antes de que se suponga que comience, y todos los demás ya están allí. Una notable ausencia siendo Matías. Susana está sentada sola y cuando me ve se levanta y viene hacia mí. Comienza con una disculpa por cómo estaba el día anterior, que acepté felizmente porque era bastante comprensible estar enojado cuando de repente te habían salpicado en un lago. Luego preguntó si había visto a Matías y yo estaba como, no, pero interrumpo preguntándole qué había pasado el día anterior, por qué había dicho que Matías volcó el kayak a propósito. Los otros miembros de la compañía estaban más o menos parados, no escuchándonos realmente, pero tampoco tenían una conversación propia. Aparentemente notando esto, Susana nos mueve lejos del grupo porque, presumiblemente, no quería que los demás escucharan al respecto. Continúa diciéndome que se lo estaban pasando genial incluso a través de la niebla en el lago. Matías era súper gracioso y encantador, y esas cosas, pero cuando se acercaron al centro del lago, el kayak comenzó a balancearse de un lado a otro y luego, a su alrededor, hubo una serie de grandes salpicaduras. Recuerdo que dijo que le recordaba a cuando solía alimentar a los peces en su estanque en casa. Todos se aglomeraban alrededor de la superficie y se estrellaban de manera súper caótica. Dijo que continuó así por un rato, antes de que el kayak de repente se volcara. Inmediatamente especifica que Matías lo volcó solo para asustarla, y aunque admito no conocer al chico, estoy como, ¿por qué haría eso? Dice que no sabe. Pero es lo único que tiene sentido porque no podría haber habido una sola cosa lo suficientemente grande en ese lago como para haber volteado el gran kayak. Ahora, de inmediato, mi mente vuelve al chapoteo que había escuchado cuando llegué por primera vez. Sonaba como algo grande, pero decidí no interrumpirla. Susana continúa explicando cómo fue sumergida en el lago y luchó durante unos segundos para subirse al kayak ahora volcado. Hice todo lo posible por simpatizar. Luego cuenta cómo, cuando estaba sobre la cosa, Matías no estaba por ningún lado. Está llamándolo preguntándose si está jugando algún tipo de broma. Ella enfatiza sobre cómo después de quizás 15 segundos decide volver al agua para tratar de ver si él está allí abajo. Dice que la visibilidad era pobre y no pudo encontrarlo. Luego vuelve a subir. Se sube al kayak volcado solo para encontrar a Matías allí, justo en su cara. Me cuenta cómo casi tiene un ataque al corazón por lo asustada que estaba. Por supuesto, encontré la historia bastante aterradora porque ambos podrían haberse ahogado muy bien. Trato de simpatizar más con ella, pero me interrumpe haciéndome una pregunta. Pregunta si Matías y yo hablamos después de que ella se fue, preguntándose si él había estado actuando raro en absoluto. Le digo que no, explicando que simplemente se fue por el borde del lago.
pero especifico sobre cómo estaba mirando extrañamente. Asiente y explica que eso es exactamente lo que estaba haciendo después de que subió al kayak. Aparentemente, a pesar de no haber navegado mucho antes, tiene suficiente criterio para tratar de hacer que Matías la ayude a voltear la cosa, pero aún así, él solo la mira. Dice que puso una sonrisa súper extraña y ahí fue cuando ella tuvo suficiente. Decidió nadar unos minutos hasta la orilla. Todo el tiempo él nadaba detrás de ella. Luego llegaron a la orilla, donde comenzó a desahogarse verbalmente con él. Y ya sabes el resto desde allí, con una adición. Un poco después de que ella llegó a su cabaña, uno de los asistentes del sitio había venido a ver cómo estaba, junto con un policía, algo que Susana describió como un chequeo de bienestar no solicitado, que asumió que era debido a lo enojada que se había puesto, pero no la acusaron de nada. En cambio, se fueron casi tan pronto como la vieron, súper asustado por esta historia. Parece que Matías tuvo un cambio dinámico completo al estar bajo el agua durante unos segundos, y Susana parecía bastante molesta por ello también, porque se habían llevado tan bien, antes de que todo creciera aún más preocupante porque no estaba por ningún lado para ser encontrado en el taller. Me pregunta si creo que lo molestó, y lo hizo irse al gritarle, pero basado en lo que ella me había dicho, parecía más o menos justificado. Así que le respondí diciéndole que estaba seguro de que estaba bien. Nuestro taller llegó y se fue. Pasé la mayor parte del tiempo relacionándome con Susana ya que nos llevábamos bastante bien. Matías no apareció en todo el tiempo, y al concluir el seminario, el orador que vino nos preguntó a todos si sabíamos dónde estaba. Dijimos que no, y aunque tal vez debería haberlo hecho, no informé sobre los eventos del día anterior. Luego nos dijo que tendría que marcar a Matías como ausente, algo que sabíamos que a la compañía no le gustaría, ya que esto era efectivamente una vacación pagada. Tras la conclusión del taller, Susana y yo dimos un paseo alrededor del lago. Quería ver si el camión de Matías todavía estaba en el estacionamiento, así que nos dirigimos allí. Curiosamente, todavía estaba allí, así que Matías no se había ido, y simplemente había decidido saltarse el seminario por completo. Ambos encontramos eso súper extraño. Ahora, en este momento, todavía había algo de niebla, pero ya no estaba localizada en el lago y en cambio estaba esparcida por el área de manera bastante uniforme. Mientras estábamos en el extremo más alejado del lago, vi en el agua el kayak naranja de Matías. Todavía estaba allí, aún volcado, no atado a nada, así que aparentemente no había vuelto a buscarlo como pensé que iba a hacer. Ver el kayak molestó a Susana. Dice que va a volver a su cabaña antes de irse, y luego dice que ni siquiera estaba segura de querer quedarse el resto de los pocos días. Asiento en comprensión. Luego sugiero a la ligera que vayamos a la cabaña de Matías y hablemos con él, diciendo que los dos podrían tener una conversación limpia, ahora que ambos se habían calmado. Ella parece estar de acuerdo, pidiéndome que la acompañe ya que todavía estaba asustada por lo callado y raro que había estado. Los dos entonces nos dirigimos allí. Aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Aproximadamente a mitad de camino allí, estábamos justo en el centro de un eje del lago cuando escucho ese chapoteo incesante, prácticamente idéntico al que había escuchado el primer día. Ambos nos giramos, mirando hacia el lago. A 1 metro o 2 de la costa, hay algo enviando grandes perturbaciones de agua. No parece estar viajando linealmente, sino que vemos un choque y una onda rompiendo la superficie del agua cada pocos segundos, a unos metros de la ubicación anterior cada vez. Es muy uniforme. Estoy observando bastante atentamente, preguntándome qué tipo de animal podría estar haciendo eso. Susana también parece estarlo, y simplemente continúa, una secuencia realmente extraña. Después de 1 minuto o 2, continuamos caminando alrededor del lago. Las perturbaciones parecían más o menos mantener el ritmo con nosotros. Todavía mantenían su distancia en el lago, pero estaban paralelas a nosotros mientras caminábamos por el sendero. No sé si Susana vio esto, pero mientras observaba, vi que cada vez que el agua parecía ondular y salpicar, una pluma de niebla se levantaba en el aire. Sé que suena loco, pero es más o menos lo que vi. Niebla notablemente espesa escapando del agua, más oscura y más opaca en contraste con la niebla clara que ya ocupaba el área. Susana definitivamente notó esta parte. Sin embargo, ya que estábamos quizás a 4 o 5 metros del camino de regreso al campamento,
Las salpicaduras parecían detenerse. Ambos estábamos desconcertados porque la única explicación que podíamos pensar era que alguna especie grande de animal acuático había sido atraída por nuestra conversación y de alguna manera estaba poniendo una súper extraña exhibición de interés, sin siquiera mostrarse a sí misma. Increíblemente extraño. Los dos no esperamos mucho después de que la actividad se detuviera. Justo cuando nos acercábamos a la curva que rodea a los lodges y la playa, nos sobresaltamos. La cabeza de Matías sale del agua. Bueno, digo Matías, pero él era diferente. Se parecía a él, pero casi cada hebra del rico cabello que tenía anteriormente se había ido, y las pocas que quedaban estaban aplastadas contra su cabeza por el agua. Su piel, mientras tanto, estaba azulada, como si hubiera sido desoxigenada. Me miró directamente. Su cabeza era lo único visible, con el agua demasiado oscura y la niebla demasiado oscurecida como para dejar que se filtrara cualquier otro detalle. Solo lo miré asombrado durante unos segundos. Luego, en un movimiento súper antinatural, inclina la cabeza hacia atrás para que esté mirando directamente hacia el cielo antes de exhalar esta enorme y espesa pluma de humo. Era como se ve tu aliento cuando exhalas en medio del invierno. Mientras lo hace, se hunde de nuevo en el agua y su exhalación se corta, reemplazada por burbujas mientras la superficie se cierra sobre su cabeza. Obviamente estoy como, ¿qué diablos acabo de ver? Miro directamente a Susana, completamente impactado al encontrar que su expresión era la misma. Ella también estaba impactada. Ambos nos miramos el uno al otro sin hablar en absoluto antes de que, por algún instinto de nivel inferior, decidamos en un sprint mutuo de regreso a los lodges. 1 minuto o 2 después de esto, estamos sin aliento, deslizándonos en el área de presentación con dosel donde todavía estaba la mayoría de nuestros otros compañeros de trabajo hablando entre ellos, y había una nueva adición notable. Matías, un Matías limpio y normal, está allí hablando con la presentadora mientras lo vemos, seco y normal, y todo lo demás. Susana comienza a hiperventilar como si tuviera un ataque de pánico. Todos los demás se vuelven hacia ella, incluidos Matías y la presentadora, y se preguntan qué pasó. De todos modos, para ahorrarte un poco de charla incómoda y mi intento de explicación a medias, todos los demás en el grupo comienzan a entender que vimos algo en el agua, algo que se parecía idénticamente a Matías. A medida que Susana comienza a relajarse un poco, le pregunta a este Matías qué diablos estaba pasando y dónde había estado durante todo el día, porque estaba bromeando nadando en el lago luciendo todo raro. Entonces Matías está súper confundido. Dice que acaba de regresar. Ambos estamos como, ¿de vuelta de dónde? Dice el hospital. Al escuchar eso, estábamos aún más desconcertados. Aquí es donde estoy totalmente asustado. Continúa explicando que después de que su kayak volcara, fue arrastrado hacia abajo y arrastrado a lo que describió como una corriente antes de terminar en el lado opuesto del lago, con un corte desagradable en la pierna. Nunca vio a Susana, así que llamó a los asistentes del sitio, quienes a su vez llamaron a los servicios de emergencia porque pensó que podría haberse ahogado. De ahí el policía de antes. Luego, supuestamente, Matías llamó a una ambulancia y fue enviado a emergencias por la desagradable herida en su pierna. Obviamente, Susana y yo estábamos completamente desconcertados porque, desde la perspectiva de ambos, Matías estuvo con Susana después de que el kayak volcara. Como ambos lo vimos, pero por supuesto no era él. No era hablador, no era receptivo. Se veía completamente abstraído. Ahora, en cuanto a la figura en el agua, bueno, ni siquiera sabemos qué pensar. Una vez que todos los hechos están al descubierto, con Susana y yo corroborando las historias de los demás, y la clara puntada en la pierna de Matías, combinada con el papeleo de admisión de emergencia que había obtenido para mostrarle a la presentadora, para que no fuera reprendido por perderse el seminario, todos estaban desconcertados. Yo estaba asustado y Susana estaba completamente hecha. Terminó yéndose esa noche, sin embargo me quedé, al igual que Matías y todos los demás. Ojalá tuviera algún tipo de conclusión clarificadora para envolver esta historia, pero realmente no la tengo. Presenté los hechos exactamente como los tengo. De alguna manera, mientras Matías estaba ausente del lago, había otro Matías. Cuando pienso en la forma en que él, supongo que puedo llamarlo, me miraba, todavía me da escalofríos. Y ese extraño anfibio parecido, sinceramente no tengo explicación para eso. Si solo yo lo hubiera visto,
Podría pensar que estaba viendo cosas, pero el hecho de que Susana estuviera allí y ambos viéramos la figura en el agua hace que eso sea una imposibilidad. He escuchado un modismo de folclore en y alrededor de Osoyoos, y si bien estas historias siguen siendo populares y atractivas, todavía no he encontrado una leyenda urbana que consolide efectivamente esta experiencia. Espero que alguien más por ahí conozca una, ya que realmente no puedo pensar en una explicación lógica y científica para lo que sucedió. Algo a tener en cuenta. La niebla realmente no se fue durante toda nuestra estadía. Permaneció en su intensidad, principalmente flotando alrededor del lago como una especie de nube. Si eso significa algo significativo o no, no puedo decirte. Eso es todo lo que tengo. Si alguna vez estás en esa área, supongo que te recomendaría que evitaras ir en kayak. Buena suerte y mantente a salvo. Hace un año, pero parece mucho más tiempo que eso. Trabajo como guía turístico en el fuerte de San Juan de Ulúa, cerca del Golfo de México en Veracruz. Normalmente estoy a cargo de entregar a los turistas nuestros folletos y de responder a las preguntas habituales como cuánto cuestan las entradas, cuándo cierran, dónde está el baño, todas las cuales son preguntas perfectamente razonables. Pero luego tengo las rarezas. ¿Cuántas personas han muerto aquí? ¿Cuántos cuerpos están enterrados aquí? ¿Qué antigüedad tiene este lugar? Esas preguntas siempre son divertidas porque puedes decir quiénes están aquí por la historia y quiénes simplemente vinieron porque sus amigos lo recomendaron. A veces trabajo el turno de noche con nuestro guardia nocturno, Antonio, un hombre bastante dulce que siempre me trae café y algunos sándwiches que hace su esposa. Me recuerda mucho a un abuelo solitario. Los dos a menudo hablamos durante las noches en que trabajo. Él me hace compañía en el walkie mientras tomo inventario, o mientras camino por los terrenos asegurándome de que todo permanezca como debería. A menudo me ocupo del correo durante la noche, ya que cientos de personas devuelven piedras que tomaron del suelo, diciendo que han tenido mala suerte desde que las recogieron. Honestamente, nunca creí en los rumores de mala suerte, simplemente considerándolo todo una buena cosa para disuadir el robo o la destrucción del fuerte. No mucha gente realmente lo considera en estos días, pero hace unos años, mucha gente dejaba graffiti en las puertas y en la iglesia de piedra al otro lado del estacionamiento. Era un hecho común salir durante la madrugada, encontrar una nueva obra de arte colorida decorando las paredes y tener que llamar a alguien para que viniera a limpiarla. Trabajaba noches la mayoría de la primavera. Necesitaba el dinero y no tendría que pelear por las horas. Mucha gente se negaba a trabajar de noche, diciendo que las horas eran malas y que escuchaban ruidos extraños de todas partes del fuerte. Hasta ese momento, nunca había notado nada fuera de lo común en lo que respecta a los ruidos, y estaba seguro de que si algo sucediera, Antonio sería el primero en saberlo. Era la segunda semana de mis 4 semanas de turno nocturno, y hacía más frío de lo usual, así que estaba bien abrigado. Antonio estaba en el edificio esa noche, vigilando sus monitores. Yo estaba afuera en un descanso, simplemente disfrutando del frío en el aire antes de que llegara el brutal verano. Siempre he preferido el frío al calor insoportable. Tenía un jugo de naranja en una mano y un sándwich en la otra. Aún estaba caliente por el envoltorio de aluminio y calentaba mi mano agradablemente. Caminaba alrededor del fuerte, manteniéndome en el camino bien iluminado, incluso levantando el jugo en un pequeño brindis a las cámaras de Antonio mientras pasaba. Lo escuché reír por el walkie. Le di una sonrisa antes de continuar el camino familiar, a gusto con el mundo que me rodeaba. Noches como estas son muy terapéuticas y a menudo tienden a ponerme en un sentido de comodidad. Pronto terminé el sándwich y tiré la basura en uno de los botes en el camino. Luego noté una luz parpadeando frente a mí, a unos metros. Creí ver el largo cabello de una mujer. No era inusual ver a locales aquí por la noche, pero no había escuchado a Antonio darme un aviso como usualmente hace. Me preocupó y le pregunté si había visto a alguien saltar la cerca, a lo que él dijo que no. Observé la luz parpadear unas cuantas veces más y luego se apagó, así que comencé a caminar en la dirección en la que vi a la mujer. Me llevó a una parte más oscura del camino, lo cual era extraño. Normalmente había luces a lo largo del pequeño sendero de tierra, pero parecían haberse apagado todas. Pensé que tal vez algo como un pájaro se había frito en el cable, apagando las luces más temprano en la noche.
Miré a mi alrededor dejando que mis ojos se ajustaran y vi a una mujer con una falda ancha apoyada en un árbol. «Señora», la llamé. Ella se rió y luego caminó alrededor del árbol, tejiendo su camino a través del lado del sendero hasta que estuvo de pie junto a mí. Estaba hipnotizado. Era etéreo cómo se movía y honestamente lo encontré un poco tranquilizador también. No quería moverme, ni siquiera podía hablar. Era extraño y debería haberme hecho sentir incómodo, pero solo me sentía tranquilo. Ella me habló, palabras que no tenían sonido, y yo era tan pobre leyendo labios que solo capté algunas de sus palabras. No, difícil, moverse. Había algunas otras que ya no recuerdo, pero parecía frustrada porque no podía entender y ella no podía hacer ruido. Su cara se arrugó de frustración, luego pareció gritar. Honestamente pensé que había encontrado a una lunática medio loca y quizás muda, y el susto de todo me mantuvo congelado en el lugar. De repente pareció estallar y luego desvanecerse. Sentí que la pesadez en mis miembros me dejaba y de inmediato grité a Antonio por el walkie-talkie mientras corría, mis piernas llevándome tambaleándome de vuelta al edificio. Me dieron los siguientes días libres con un diagnóstico de alucinación inducida por estrés, pero estaba buscando los detalles de mi historia y encontré que coincidía con docenas de otras. Entonces, ¿fue realmente una alucinación o fue un fantasma? De cualquier manera puedo decir con seguridad que nunca quiero volver a encontrarme con ella. Soy bombero en una comunidad rural a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en Baja California, donde he trabajado durante los últimos 10 años. He visto todo tipo de cosas aterradoras y espantosas, pero la que siempre recuerdo ocurrió cuando recién empezaba. Acababa de completar mi curso de interior, lo que significaba que podía entrar a edificios en llamas. Un día de verano recibimos una llamada. La alerta era para un rancho a unos 20 minutos fuera del pueblo. Indicaba que la casa, las construcciones exteriores y el campo estaban en llamas y que se habían escuchado múltiples disparos. Nos dijeron que procediéramos con precaución al acercarnos. Comenzamos a subir el valle hacia la llamada. Había una estación que estaba más cerca y que iba adelante de nosotros. Informaron que las puertas estaban bloqueadas y cerradas con candado. El motor adelante había atravesado la cerca para ganar acceso. Llegamos poco después de ellos. Había fuego por todas partes, excepto en la casa principal, de la que solo salía algo de humo. Una vez que controlamos el fuego que se expandía, se organizaron equipos para entrar. Fui seleccionado para ser el primero, como hombre de la manguera, que es quien maneja la manguera. El capitán dijo: «Prepárense, esperamos múltiples víctimas». Entramos primero al sótano, ya que estaba abierto. Al entrar parecía una película de terror. Había tanques de propano por todas partes y rastros de gasolina en el suelo. A medida que avanzábamos, comenzó a sonar un pitido. Todos nos miramos y nos tiramos al suelo inmediatamente, pensando que era una bomba. Cuando se detuvo, esperamos para asegurarnos de que era seguro. Avanzamos un poco más y había muñecos grandes y maniquíes dispuestos para parecer víctimas. Salimos del sótano y comenzamos a subir a la parte principal de la casa. 3 equipos diferentes entraron. Todos llegamos al mismo punto. Escuché, o tal vez sentí, algo tan fuerte que casi era audible, un sentimiento que me decía que saliera ahora. Todos nos miramos al mismo tiempo y casi al unísono diciendo: «¿Escuchaste eso?». Las miradas en los rostros de los otros bomberos eran aterradoras. Alguien dijo: «Necesitamos salir ahora», justo cuando el fuego estalló a través del techo. Nos retiramos de la casa. Una vez que el fuego fue controlado desde el exterior, entramos para investigar. Encontramos, justo antes de ese lugar donde tuvimos esa sensación, a un hombre sosteniendo un arma que se había disparado a sí mismo. Había una nota de suicidio clavada en la puerta que decía: «Salgan, no entren, la casa está preparada para explotar». Al principio no sabíamos qué pensar de todo eso, pero luego nos dimos cuenta de que él, o su espíritu, o quizás era el espíritu de un bombero fallecido, estaba tratando de sacarnos antes de que sucediera algo. Cuando lo escuchamos o sentimos, nos preguntamos qué habría pasado si no hubiéramos salido. Mi esposa solía trabajar en un importante hospital metropolitano aquí en Veracruz, México, como técnica de quirófano. Estaba a cargo de prepararse para las cirugías, proporcionar al médico el equipo necesario y asegurarse de que todo el equipo fuera contabilizado,
y que nada quedara dentro del cuerpo del paciente. Sí, eso sucede de vez en cuando. Tienes que poder contar tu equipo y completar ese conteo bajo estrés para asegurar que todo esté contabilizado. Si te equivocas en tu conteo, puedes imaginar cómo reaccionaría un cirujano después del hecho. Finalmente, se retiró de esa profesión después de su propia cirugía traumática donde la anestesia no ocultó el dolor y ella estaba completamente consciente de la operación, pero no podía hablar ni comunicarse. Pero esa no es la historia aterradora que estoy aquí para compartir. Una noche en particular, ella estaba trabajando con su compañero de trabajo favorito. Una gran parte del trabajo, especialmente si no hay cirugías programadas, es abastecer las salas de operaciones para asegurar que haya suficiente equipo en todo momento. Hay 3 salas de operaciones en su sección particular del hospital. Ella y su compañero acordaron encargarse de una cada uno y manejarían la última juntos. Su compañero sugirió que ella debería encargarse de la oficina 3. Siendo relativamente nueva en el trabajo, mi esposa no pensó nada de esto y se puso a trabajar en la oficina 3. Para acceder a cada sala de operaciones tienes que usar una llave para ingresar, y las puertas se cierran y bloquean automáticamente detrás de ti. Al entrar no hay ventanas en ninguna de las salas de operaciones, excepto una que se conecta directamente con la UCIN, una unidad especial para recién nacidos que necesitan cuidados extra después del parto, para que un bebé pueda ser pasado directamente de la madre al cuidado de un pediatra sin ser transportado por todo el hospital. Puedes sentirte completamente aislado en esas salas. En este caso, la sala estaba completamente oscura, y ella tuvo que encender manualmente todas las luces fluorescentes blancas brillantes que no hacen que nada se vea bien. Ella estaba en la pequeña sala con el olor a esterilización y acero inoxidable. Siempre hace frío en las salas quirúrgicas, pero esta sala estaba particularmente fría y también se dio cuenta de que en realidad nunca había estado en esta sala quirúrgica en particular, casi como si fuera evitada. Comenzó a tratar de abastecer los gabinetes. Mientras caminaba por la sala, pensó que escuchó a su amiga llamándola. Eso es extraño, pensó, ya que tienen algo llamado vocera, un pequeño walkie-talkie activado por voz que cuelga de tu solapa, y puedes llamar a cualquiera en el hospital con él. Era extraño que ella gritara desde otra sala cuando podría haberla llamado simplemente. También se dio cuenta de que las grandes puertas se cerraron y sellaron detrás de ella, así que no debería haber podido escuchar nada desde afuera. Sintió escalofríos porque eso era raro. Fue a abrir un gabinete para llenarlo con los suministros necesarios, pero no se abrió ni siquiera se movió. Estos gabinetes no tienen cerradura, es una sala segura. Suponiendo que estaba atascado, fue al siguiente gabinete, pero ese tampoco se movió. Sintiéndose frustrada, alcanzó su vocera para llamar a su compañera de trabajo para pedir ayuda cuando, de repente, todos los gabinetes de la sala se abrieron simultáneamente y derramaron su contenido por toda la sala. Esto fue suficiente para asustarla y salió corriendo de la sala. Estaba en pánico, llamándome alrededor de las 2 a.m., despertándome para contarme lo que había sucedido. Lo desestimé como si estuviera alucinando después de un largo turno nocturno y volví a dormir. A la mañana siguiente, me contó más al respecto. Las enfermeras y técnicos de quirófano se reunían alrededor de su módulo, las estaciones de trabajo de las enfermeras con computadoras y sistemas de monitoreo de pacientes. Sintiendo el espíritu de Halloween, olvidé mencionar que era el glorioso día de Halloween, decidieron contar historias de terror. Mi esposa les dijo, no van a creer lo que me acaba de pasar. No solo sus compañeros de trabajo le creyeron, sino que dijeron, oh, ¿no te lo dijimos? La oficina 3 está embrujada. Todos evitamos esa sala si podemos. Incluso a los médicos no les gusta entrar allí. Aparte de eso, ella ha compartido algunas historias más espeluznantes del hospital. Historias de ser la única enfermera en el módulo y escuchar a niños corriendo y riendo a las 3 a.m. No es inusual para un hospital, pero en una unidad quirúrgica segura durante el COVID-19, cuando ni siquiera se permitían niños en el hospital, comienzas a darte cuenta de que los hospitales son algunos de los lugares más embrujados del planeta. Hace un par de semanas mi padre llegó a casa y me ofreció un pequeño trabajo. Uno de sus compañeros de trabajo se iba por unos días y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para cuidar su casa.
La razón por la que mi padre me propuso esto fue porque la casa del hombre tiene un gran sistema de cámaras de seguridad, básicamente una cámara en cada habitación y luego un escritorio operativo donde todas las pantallas se pueden ver en un gran monitor. Y como soy estudiante de ciencias de la computación, mi padre siempre asume que sé cómo manejar cualquier cosa tecnológica. El hombre le dijo a mi padre que me pagaría 3,000 pesos por los 2 días solo por mirar la casa, lo que eso significara. Mi padre me llevó a la casa y me presentó al hombre, cuyo nombre no importa. El hombre hizo parecer que prefería que me quedara en la habitación de arriba con los monitores en lugar de vagar por la casa todo el día. Eso estaba bien para mí. Así que, cuando no estaba comiendo, estaba mayormente sentado en esa habitación con la televisión de fondo y haciendo trabajos escolares en mi laptop. Irónicamente, lo que menos hacía era vigilar los monitores. Llegó la noche y empecé a preguntarme dónde en la casa debería dormir, y sorprendentemente no habíamos discutido eso. Así que me senté de nuevo en el escritorio y miré todas las diferentes habitaciones en las pantallas para ver cuáles tenían camas o sofás. Sin embargo, noté algo que no esperaba notar. La puerta de la pantalla trasera estaba abierta en la planta baja. No recordaba que estuviera abierta. Miré cada pantalla de cámara en pánico. En la sala de estar, una puerta de armario estaba abierta. Esta sabía que no estaba abierta antes. Le envié un mensaje a mi padre para que llamara al hombre y le preguntara si había vuelto a casa. Mientras tanto, seguí mirando la pantalla. En la imagen granulada y oscura, una persona alta que solo parecía una sombra negra en la pantalla salió del armario. Retiré mis brazos del escritorio mientras me cubría la boca con las manos en shock. Sin embargo, al hacer esto, mi codo izquierdo tiró algún objeto pesado del escritorio al suelo, creando un gran ruido sordo. La persona en la imagen claramente movió su cabeza hacia el techo como respuesta al ruido. Se dirigieron a las escaleras, subiendo muy despacio, paso a paso. Mientras tanto, recibí un mensaje de texto de mi padre que decía: «No, acabo de hablar con él hace media hora. ¿Por qué?» Me distraje tanto enviando mensajes a mi padre para que enviara ayuda, que ni siquiera presté atención al monitor. Hubo un golpe en la puerta. Miré hacia ella y luego a las pantallas. La primera pantalla en la que puse mis ojos mostraba a la persona fuera de la puerta de la habitación en la que estaba. Cuando recordé que esa puerta no tenía cerradura, lo único que se me ocurrió hacer fue saltar por la ventana a los arbustos de abajo. Corrí hasta la mitad de la cuadra, y luego me detuve cuando mi padre me llamó. Le pedí que llamara a su amigo y le preguntara si esperaba a alguien en la casa. El hombre dijo que no tenía familiares ni amigos que tuvieran su llave o que se dejaran entrar en su casa. Así que llamó a la policía y les hizo revisar las grabaciones. Pude ver todo desde el momento en que el intruso rompió el vidrio de la puerta trasera, hasta el momento en que salté por la ventana y él huyó poco después. Nunca encontraron al intruso. Las grabaciones eran demasiado oscuras para identificar su rostro.